El Santo Evangelio según San Juan 1, 35 a 42. En aquel tiempo, estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al ver que los seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Yo personalmente creo que este es un tema polémico. Intentaré abordarlo de la forma más prudente posible, con la iluminación del Espíritu Santo, a quien pido consejo, para realizar esta catequesis que Dios me está permitiendo difundir, desde mi creencia católica, pero reconociendo que Dios fundó la Iglesia. Nosotros creamos las religiones, y en esa medida, todas las religiones podemos tener errores, pero creo que el deber de todos y cada uno de nosotros es escudriñar las Sagradas Escrituras, pedir al Espíritu Santo la iluminación, para discernir la verdad contemplada en ellas, porque son la fuente divina del conocimiento. Considero que todos los católicos sabemos que el fundamento de la Iglesia es Cristo. La religión católica acepta la declaración de Jesús, cuando aprueba la fe de Pedro, y lo nombra piedra, parte de una roca que es Cristo. La fe otorgada por Dios a Pedro es el fundamento, y vemos que Jesús le concede varias misiones. Mateo 16. Jesús pregunta: ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Quiero fraccionar este pasaje en 5 puntos. 1. Bienaventurado tú. Pedro se reconoce a sí mismo como un pecador, un hombre humilde al que Jesús llamó bienaventurado por su fe, y porque Dios lo consideró digno de manifestarle que Jesús era el Mesías, declaración que Jesús solo dice directamente a una samaritana, a la que le pide que le dé de beber en un pozo. Creo firmemente que Pedro es una persona escogida por Dios, a quien eligió para anunciar el Evangelio de Cristo, a quien iluminó el Espíritu Santo para transmitir los mensajes de Dios, incluso para amonestar a los mismos altos mandos del sacerdocio judío. Por eso debemos prestar especial atención y hacer eco de sus palabras y enseñanzas. 2. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo considero que todos los católicos somos conscientes de que el fundamento es Cristo. La iglesia le pertenece a Dios. Cristo claramente dice: mi iglesia. Podemos ver 2 expresiones: una es piedra, que es Petros en griego, que representa a Pedro. Y la otra, roca, que es Petra en griego, que representa a Cristo. La Iglesia es de Cristo. Otra cosa son las religiones, organismos fundados y dirigidos por hombres. Los protestantes también son cristianos. No entrando en la polémica de las controversias en la interpretación de las Escrituras bajo las diferentes doctrinas religiosas, reconozco que todos hacemos parte de la Iglesia de Cristo. Yo comprendo que Cristo es el peñasco, la roca, la piedra grande. Pedro es una piedra que pertenece a ese peñasco, así como los seguidores de Cristo somos cristianos, un peñasco enorme, compuesto de pequeñas piedras que son diferentes denominaciones. Pero también nosotros somos llamados por el mismo Pedro, piedras vivas. Primera de Pedro 2, 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es importante notar que a lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios ha designado el nombre de sus elegidos, ya fuera antes de nacer o sustituyéndolo. Podemos ver que Dios asigna muchos nombres: los nombres de Juan Bautista, Johanán, de Jesús que es Yeshua, de los patriarcas, a Abraham, le asignó Abraham, a quien le dio el nombre del hijo de la promesa, Isaac, y cambia a Jacob por Israel. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Con esta declaración de Jesús, sabemos que le tiene algo asignado.
Además vemos que el mismo pasaje nos dice lo que significa piedra. 3. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Es posible que a muchas personas les pueda ofender, sin embargo, no pretendo ofender a nadie, y con gusto recibiré sus comentarios, pero aquí hay un mensaje que debemos escudriñar. Para algo prevalecer o no prevalecer, primero tiene que estar o ser, es decir, para una persona prevalecer en lo alto de una montaña, primero tiene que estar allí. Cuando se dice que las puertas del Hades no prevalecerán, nos dice que las puertas del Hades estarán, no prevalecerán, pero estarán. Y es donde tenemos que estar vigilantes para no caer en doctrinas que nos alejen de la palabra escrita en la Sagrada Biblia, porque sabemos que el engañador va a valerse incluso de los elegidos, para alejarnos de la verdad y voluntad de Dios. Es lo que se conoce como apostasía, cuando seducidos, nos dejamos arrastrar por doctrinas engañosas. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque sabemos que Satanás es la más astuta de las criaturas, sedujo a Eva en el jardín del Edén. Incluso utilizó las Escrituras para tentar a Jesús en el desierto. 4. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro es la única persona a la que Jesús le da las llaves de los cielos. Jesús reprende a los que retienen la llave del conocimiento. Creo que el que porta la llave es la persona que da a conocer los mandamientos de Dios, para que las personas pongamos en práctica la voluntad de Dios y acceder al reino. Jesús reprende a los portadores de las llaves. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. En el Antiguo Testamento, Isaías profetiza que en un día futuro, quitaría las llaves a quien las tenía y en su lugar llamaría a Eliaquim. Eliaquim fue oficial mayordomo de la casa del rey Ezequías, y uno de los ministros más íntimos del rey. Isaías 22, 19-22. Te depondré de tu cargo, y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día, que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, cuando él abra, nadie cerrará, cuando él cierre, nadie abrirá. Sabemos que el papado e incluso el obispado, son instituciones muy posteriores a Pedro. Nos han enseñado, que desde la Iglesia primitiva ha habido una sucesión de poderes que ha dado pie a la doctrina. Sin embargo, Jesús los llamó y les dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. Por eso aclaro, que las religiones son creación del hombre, todas las religiones manejan las jerarquías como parte organizacional de un sistema, cada uno de nosotros considerará si desafían la voluntad de Dios. 5. Lo que ates en la tierra, será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Yo personalmente considero que aunque Dios le ha concedido a los profetas en diferentes ocasiones atributos, el don es de Dios. El hombre, aunque sea un elegido por Dios, está sujeto a la condición humana, y a la debilidad de la carne. Veremos la doctrina de Balaam, un profeta de Dios, a quien le concedió el don de bendecir o maldecir, y la iluminación para usar bien esos dones. Sin embargo, le pudo la codicia y utilizó el don que Dios le dio para su propio beneficio. El don de atar y desatar también fue dado al resto de los apóstoles. Mateo 18, 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. En mi largo proceso de aprendizaje y profundización de la Biblia, he descubierto doctrinas que van en contra de las enseñanzas. Sin embargo, también he descubierto que Jesucristo nos ha advertido que Satanás, siendo el más astuto de las criaturas de Dios, se infiltraría en las altas esferas de la Iglesia de Cristo, en todas sus denominaciones. Algo que en la actualidad es muy evidente, y vemos cómo ha conseguido destruir la fe de gran parte de la humanidad, a través de la infestación de los dirigentes de las iglesias, seduciendo con la perversión a los que habían sido elegidos como ministros de Dios, y convirtiéndolos en sus propios ministros del mal, destruyendo casi por completo el amor de los feligreses por la Iglesia de Cristo. Las puertas del Hades están abiertas, pero no prevalecerán. Porque Cristo volverá para rescatar su Iglesia y dar su galardón a los que perseveran en el bien. Constantemente escucho decir que la gente está muy loca, pero yo creo que el grado de maldad no es locura. El mundo está poseído por el mal, y las personas ignorantes de la palabra siempre acusan a Dios, incluso niegan su existencia, argumentando que si Dios existe, no habría mal, pero Jesucristo lo dice muy claro: el príncipe de este mundo es Satanás. Dios ha venido a morir por nosotros, para enseñarnos a vivir en un mundo corrupto y perverso,
infestado de maldad, donde solo cada uno de nosotros podemos elegir el bien y rehusar al mal, yendo en contra de la corriente del mismo mundo y sus tendencias, cargando cada uno nuestras propias debilidades, sin dejarse dominar por ellas. La historia de Balaam es la historia de la Iglesia de Dios en los últimos tiempos. Vemos en Apocalipsis que Jesús dice claramente que la doctrina se infiltra en su Iglesia. Y basta mirar el proceso de jerarquización de las iglesias, especialmente en la católica. He hallado un dogma controversial con mi integridad. La declaración de la infalibilidad papal o infalibilidad pontificia promulgada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870, tras su elaboración y aprobación por el Concilio Ecuménico Vaticano, contiene la definición de un dogma que pone al hombre a la altura de Dios. Sé que mi postura frente a la autodeterminación de infalibilidad pontificia no está en armonía con mi religión, pero me refugio en las palabras del mismo Pedro, cuando confrontó sus propios sacerdotes diciéndoles: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y Jesús, habiéndose en carne, no se consideró a sí mismo ni siquiera bueno. Amigos, esta batalla solo la podemos ganar orando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El maligno desde los cimientos del mundo lleva usando el nombre de Dios para cometer barbaries. Desde líderes religiosos y políticos, hasta la expresión más mínima de las diferentes esferas de la sociedad. Pedro fue elegido para difundir el mensaje de salvación, con todos sus defectos, con todas sus debilidades y falencias. Pero, no ha dejado de ser un hombre, porque la divinidad y la perfección le pertenecen a Dios. Pido discernimiento, porque estamos en los postreros días, en un mundo que nos aleja de la palabra y voluntad de Dios. Sabemos que Pedro jamás se declararía infalible ante Dios. De hecho, en el primer encuentro con Jesús, cuando tiraron las redes por petición de él y tuvieron una gran pesca, nos dice Lucas, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Las Sagradas Escrituras nos enseñan un Pedro humilde con todas sus limitaciones humanas, que aun contando con la iluminación de Dios, para reconocer a Jesús como el Mesías, estuvo sujeto a la tentación y al pecado. En Mateo 16, después de que Jesús lo declarara la roca sobre la cual edificaría su iglesia, de que le afirmara que las puertas del Hades no prevalecerían, de que lo hiciera el portador de la llave, y le concediera el don de atar y desatar, Jesús manifiesta su muerte y resurrección. Pedro lo reprende y Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. En un momento Pedro pasó de ser el bienaventurado, la piedra sobre la que se edificaría la iglesia, el portador de las llaves del reino, a ser llamado Satanás y piedra de tropiezo. Yo creo que esto nos manifiesta lo vulnerables que somos, y el amor de Cristo aun en nuestras debilidades. Jesús ora por Pedro incluso sabiendo que lo va a negar 3 veces. Lucas 22, 31-32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pedro, como delegado de Dios, nos dejan algunos pasajes información sobre los que después de volverse cristianos sucumben al pecado. Segunda de Pedro 2, 15-19. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada, vuelve a revolcarse en el cieno. Amigos, ya estamos en los postreros días. No caigamos en los engaños de la serpiente. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca.